quizás el error más complicado que tuvimos esta semana por los efectos que tuvo fue con una nota del .com del jueves, en la que decíamos que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, había frenado la contratación de deuda de la ETB por $600 millones. En efecto, Paula, en su labor de reportería, se encontró con una carta del ministro a un concejal donde efectivamente decía que no había aval de la nación para la emisión de los bonos de la ETB. Pero el problema era que era una carta de comienzos de septiembre y el asunto ya se había solucionado en la reunión que tuvo el presidente Santos con el alcalde Petro. Por supuesto, pues la aparición de esa noticia un poco trasnochada pues puso nerviosos a los accionistas, también se generó algún ruido en los mercados por fuera porque se replicó internacionalmente la noticia del Espectador. Me llamó Jorge Rojas, el secretario de gobierno encargado, luego Gina también llamó a confirmarme que todo ya estaba arreglado con el gobierno, de manera que bueno, rápidamente corregimos y por fortuna pues volvió la calma rápidamente. Pero por supuesto pues debimos haber confirmado si lo que decía la carta era válido todavía semanas después de escrita o ya no, antes de salir con una información que ya no era actual. No todo lo que parece es, las cosas pues hay que confirmarlas y reconfirmarlas antes de salir. Compitió también para Embarrada de la Semana una imprecisión, no muy grande pero grave, que tuvimos en nuestro tema del día del miércoles en el impreso sobre los procesos pendientes que tenían dos de los coroneles que podían ser llamados a generales, al curso pues de generales de la Policía Nacional. En efecto, dos de los 35 candidatos tenían investigaciones, pero el problema es que en la nota de Juan David Lánera se hablaba de que estaban ya llamados a curso y obviamente pues eran solamente candidatos y podían ser o no ser llamados en la decisión que finalmente se tomó el viernes y no fueron llamados. De ahí pues de esa imprecisión se agarraron a decir que era un informe falso. El mismo director de la policía me expresó pues que sentía que había un maltrato del periódico hacia la institución, que había intención de hacerle daño, digamos. Pero digamos que lo más lamentable cuando se cometen este tipo de imprecisiones es que el contenido de la información pues queda valiendo poco. Todo el contenido solamente por cometer una imprecisión de estas. Y bueno, ese mismo miércoles también le cambiamos el nombre al presidente de Millonarios, Felipe Gaitán. Lo peor es que lo pusimos bien en una página, en el gancho, como Felipe Gaitán, y luego en la siguiente página, enfrentada, aparecía como Fernando Gaitán. El martes también en el impreso, al montar la entrevista de Camila Zuluaga al ministro Diego Molano de las TIC, Juan David se confundió y puso en el antetítulo que el ministro aseguraba que este año íbamos a tener un tercer canal de televisión y en realidad pues en la entrevista él se comprometía con que antes del final del mandato del presidente Santos habría un tercer canal. Lo que dijo que este año sí tendríamos sería la licitación de 4G y bueno, Juan David confundió los cables. Hubo más también el jueves, un fiel seguidor paisa, Dixon Moya, estuvo muy preocupado por una nota en el .com en la que hablábamos de la muerte del que hacía como inspector en las películas de La Pantera Rosa, porque lo ilustramos con una foto de Peter Sellers que se murió hace como 30 años. Y lo que pasó fue que Lilian, cuando vio en el cable que se hablaba del personaje del inspector, pues se acordó del inspector Clouseau y no del inspector Dreyfus, que era su jefe. Entonces confundió las fotos. Como ven, pues no faltan los errores de todo tipo. Y eso que, pues, esos fue los que alcancé a pescar. Una semana que estuvo llena de visitas aquí de personajes y unos furiosos, otros no tanto. Y bueno, de mucha actividad también por fuera de aquí de la redacción. Son semanas un poco aburridas en ese sentido. Pero bueno, de sus preguntas que últimamente han estado bien difíciles y darían, digamos, para una larga conversación y una larga reflexión, escogí una de Rafael Alberto Zúñiga Mercado, que de hecho daría también para una larga explicación, pero bueno,
Me dice Rafael Alberto, me gustaría conocer el proceso de selección de noticias, de las noticias que se publican, y en qué casos el periódico El Espectador, no publica una noticia. Y la selecciono porque, claro, ahora con el proceso de paz, pues esa pregunta de qué se publica o qué no se publica se ha vuelto omnipresente, digamos, en todos los foros. Digamos que el proceso de selección, pues más o menos sigue, pues se decide en un consejo de redacción donde se explica, digamos, el eje central de lo que será la información, se discuten los enfoques, las informaciones adicionales, o incluso se desvirtúan temas que definitivamente pues se decide que no deben ir. También pues se ve de qué manera se va a desarrollar el tema, en qué plataforma es mejor desarrollarlo, si es más digital, si es mejor para el impreso, en fin. Luego ya es cuestión de priorizar, ¿no? Entre el espacio que es siempre escaso en el impreso y ver, digamos, qué es más de agenda propia. Eso se prioriza mucho, digamos, que sea una cosa exclusiva del espectador frente a la noticia que tiene todo el mundo, que sea de interés amplio, que la calidad de la información esté buena para definir pues dónde va y qué va. ¿En qué casos no se publica una noticia? Pues digamos que acá somos bastante abiertos a publicarlo todo o casi todo si está bien trabajado y si es relevante. Pero pues sí hay ocasiones en que se guarda información. El domingo pasado nomás pues hay un ejemplo, se habrán dado cuenta que publicamos la historia verdadera del secuestro y el rescate del yerno de un industrial en Agua de Dios, la famosa historia pues del cuento que se inventó un columnista o ex columnista ya del Tiempo. La nota pues era un poco rara porque claro, no tenía nombres, nombres que sí conocemos pero que la familia pidió que no se mencionaran por razones de seguridad. Y de hecho, digamos, desde el comienzo del secuestro, la familia pidió que no se informara sobre ese hecho porque, bueno, ya estaba en proceso todo el operativo y la investigación y se podía dañar y poner en riesgo la vida del secuestrado. Este pues es un claro ejemplo donde pusimos en la balanza el derecho a la información con pues, la protección, digamos, de la vida y ganó la protección a la vida, pero digamos que no fue sin un gran debate porque pues también la gente tenía derecho a saber que había sucedido un secuestro allí en Agua de Dios. No es fácil pues tomar esa decisión y como les digo aquí somos más bien dados a no guardarnos nada. Yo por lo menos soy un convencido de que pues los periodistas estamos para dar información y no para guardar información. Pero bueno, entiendo que hay casos como este y que a veces tomamos decisiones de guardarnos información. Bueno, no es más, nos vemos.